Somos tu voz. Nos conectamos con Moisés Chocrón, analista internacional. Está al frente de Terapia de Shock, como cada lunes, para hacer un análisis de lo que está ocurriendo en el contexto internacional. Y hoy, a propósito de esa tregua, creo que ha sido de las mejores noticias en los días recientes, aunque sea solo temporal, en el conflicto entre Hamas e Israel. Vamos a hablar también del papel de Cisjordania como el otro territorio palestino. De hecho, veíamos que algunos de los liberados por Israel llegaban a Cisjordania, Moisés. Pero, ¿cuál es el papel desde el punto de vista político, religioso de Cisjordania? Una región, digámoslo así, que no conocíamos antes de 1948. Hola, buenos días, Vanessa. Les recuerdo que Israel, pues, lo que hoy en día conforma el Estado de Israel y los territorios que se consideran palestinos, fue un acuerdo que se llevó a cabo en la Asamblea General de las Naciones Unidas después de la Segunda Guerra Mundial, pues en el año 47, 2 años después de la delegación de las Naciones Unidas como heredera de la Sociedad de Naciones. Y este territorio, o el papel se dibujó en aquel momento, era un protectorado inglés en el Medio Oriente, que de una de las pocas veces en el que estos territorios se han llamado Palestina, porque en el resto del tiempo han tenido otros muchos nombres. Y estos territorios hoy en día, como están, digamos, configurados, es muy diferente. Bueno, no digamos muy diferente, pero sí es diferente a la realidad, a lo que se quiso hacer al principio. Y eso tiene que ver con la propia creación del Estado de Israel. Desde el inicio de Israel, desde el primer día en que se constituye como Estado, ya sus vecinos le declararon la guerra. Hubo durante la segunda mitad del siglo XX 4 guerras muy importantes que Israel tuvo que llevar a cabo y en las que se tuvo que defender, porque de eso dependía su existencia. En esas 4 guerras, pues, hubo un proceso de expansión y de contracción territorial. ¿Por qué de expansión? Bueno, porque por ejemplo, en la guerra de los 7 días, Israel se apropió de los altos del Golán, del desierto del Sinaí, de Cisjordania y todo, y para lograr la paz, en otros momentos históricos tuvo que devolver esos territorios, ¿no? Por ejemplo, la Franja de Gaza se la dio a los egipcios y lo tuvieron durante más de 20 años, y Jordania se lo dio a Jordania. En los altos del Golán, ahí siempre ha habido este conflicto, porque Israel nunca devolvió los altos del Golán, porque lo considera un lugar estratégico para la defensa de su territorio. Es decir, considera que esto es como la piedra angular para poder subsistir como Estado, desde el punto de vista estratégico militar. Ahora, Cisjordania y Gaza, ¿por qué no lograron ser Estado? Sí, Israel lo logró. Es decir, hubo una organización que al principio era una organización guerrillera, porque recordemos que los primeros, digamos, israelíes que llegan a principios del siglo XX, antes de la Primera y Segunda Guerra Mundial, esto evidentemente tiene más historia, y entre más atrás nos vamos, pues más encontraremos. A principios del siglo XX llegó una gran oleada de judíos sionistas. Normalmente eran judíos del este de Europa, impulsados por las teorías nacionalistas de un judío europeo de apellido Herzl, que, digamos, el primer sionista, ¿no? El primero que dice: los judíos debemos tener una nación, un Estado en el mundo, un territorio que sea nada más nuestro, porque es la única manera de asegurar nuestra supervivencia. Porque había habido ciertas oleadas antisemitas en Europa. Ahora, ¿por qué si bien Gaza y Cisjordania estuvieron en manos de Egipto y Jordania respectivamente durante más de 20 años en la segunda mitad del siglo XX, ¿por qué estos territorios no lograron ser Estados? Básicamente porque los estados árabes alrededor de Israel le habían convencido a los palestinos de que había posibilidades de acabar con el Estado de Israel, y que el territorio en realidad el territorio palestino se conformara en un Estado propio, que no tuviese que compartir territorio con ningún Estado judío. Esto nunca se llevó a cabo. Por eso es que Israel hoy en día, podemos ver en las declaraciones políticas antes de la guerra y en este momento también, que Israel aboga por la creación o la solución de 2 estados. Pero los palestinos no están de acuerdo. ¿Por qué? Porque la solución de 2 estados tiene como reconocimiento tácito, una de sus consecuencias sería que los palestinos reconocen el Estado de Israel.
Y no es nada más los palestinos, los cataríes, los iraníes, muchas naciones árabes en el Medio Oriente no están de acuerdo con el reconocimiento ni siquiera tácito del Estado de Israel. En Cisjordania, que además esto tiene, digamos, estos dos territorios tienen sus propias particularidades geográficas. Por un lado tenemos que Gaza es extremadamente pequeña, con una densidad poblacional muy grande, pero que tiene una salida al mar Mediterráneo. Por otro lado tenemos a Cisjordania, que es un territorio más grande, con menos densidad, con algunas ciudades muy prósperas, hay que decirlo, y que colinda con el río Jordán, y pues más allá del río Jordán se encuentra el reino de Jordania. Es decir, Israel en realidad, digamos, no, en ninguno de los dos casos, como algunas veces hemos tenido que explicar, en ninguno de los dos casos los territorios palestinos están totalmente cercados por Israel. Es decir, tienen vecinos árabes. En el caso de Cisjordania, tiene una frontera con Jordania, y en el caso de Gaza tiene una pequeña frontera al sur con Egipto. Que hasta el momento de la guerra y durante el inicio de la guerra, esa frontera también había estado cerrada. Vemos que Egipto accede a abrirla en estos últimos días para que entren los camiones de ayuda humanitaria que desde hace semanas estaban esperando poder entrar en la Gaza. ¿Por qué hay una diferencia entre la actuación de Israel en Cisjordania y la actuación de Israel en Gaza? Básicamente porque Israel reconoce a Al-Fatah como un grupo líder de los palestinos en Cisjordania. En Cisjordania no manda ni Hezbollah, ni Hamas, ni ningún grupo terrorista, sino una organización con la que Israel en momentos históricos y hoy en día se ha sentado a negociar. Recordemos que Al-Fatah es la heredera de la Autoridad Nacional Palestina, que fue liderada durante muchos años por Yasser Arafat, un líder histórico de los palestinos, con el que, por cierto, se firmaron acuerdos de pacificación en los años 90 entre el presidente israelí y Yasser Arafat. Hoy en día, pues ya Yasser Arafat pues no está, y dejó el mando, por así decirlo, a Mahmoud Abbas, que también es un líder histórico de los palestinos. Sin embargo, algunos dicen que se trata de pues ya temas de edad. Mahmoud Abbas no representa ya la mayoría de los palestinos, ni siquiera dentro de Cisjordania. Es un líder histórico, pero no tiene la fuerza real como para controlar todas las facciones internas que pueden tener los palestinos, que, como ya hemos visto, por ejemplo, en Gaza, no se trata nada más de Hamas, sino también de la Yihad Islámica Palestina, que también tiene rehenes, por cierto. Y eso fue una de las informaciones que hizo conocer Israel en estos últimos días. Ahora, Cisjordania es en realidad un territorio que podría funcionar como Estado en este momento. No. En realidad, sí. ¿Cómo funciona territorialmente Cisjordania? Gracias a los acuerdos con Israel, Cisjordania tiene 3 zonas fundamentales: la A, la B y la C. Estas zonas tienen una administración diferente. Es decir, en ciertos casos, y estas son en realidad la minoría de las zonas A, son las que controla totalmente la Autoridad Nacional Palestina. Y como ya les había dicho, dentro de estos territorios hay lugares que son prósperos, ciudades que son tranquilas, que prosperan económicamente, donde no hay conflicto. Después están las zonas B y C. Las zonas B es donde la Autoridad Nacional Palestina tiene control político, pero la seguridad es vigilada por Israel con hombres en territorio. Y la zona C son lugares que Israel considera más peligrosos y donde Al-Fatah no tiene el control ni político ni militar. Sin embargo, son reconocidos por Israel como territorios parte de Cisjordania y de los palestinos. En este caso tenemos el reconocimiento de un Estado, porque pues en el lenguaje de internacionalistas había que hablarlo así, ¿no? Israel es un Estado y reconoce que hay unos territorios que no forman parte de su Estado, pero que no son tampoco un Estado constituido. Que ahí es donde entra una de las mayores complejidades en temas de relaciones internacionales. Es decir, Israel reconoce que hay unos territorios que no son propios, pero que tampoco pertenecen a otro Estado. Porque Cisjordania y Gaza no se han conformado en un Estado palestino. Y no se han conformado en un Estado palestino precisamente por el reconocimiento tácito que no quieren dar al Estado de Israel. Escuchan a Moisés Chocrón, él es analista internacional, está al frente de terapia de shock
Has detallado bastante bien el tema político, Moisés, pero en términos religiosos, además, ¿qué representa Cisjordania? Más o menos ya hablabas de el movimiento sionista. Y bueno, también para capitalizar, ¿cómo vas viendo esta tregua, aunque sea temporal, en medio de este conflicto entre Hamás e Israel? Porque en principio se había dicho quizás se pudiera extender. Es lo que está pidiendo la comunidad internacional, pero ¿cómo lo ves tú? ¿Lo ves posible o no? Bueno, en términos religiosos, Cisjordania no tiene gran relevancia para ninguno de los bandos. Es decir, hay lugares muy importantes dentro de Israel que sí son importantes tanto para el judaísmo como para el cristianismo y el islam. Podría mencionar, la ciudad de Jerusalén, milenaria en términos de importancia religiosa. El Domo de la Roca, que está construido, es el tercer lugar más importante del Islam y que está construido sobre las ruinas del Gran Templo de Israel, que es uno de los lugares más sagrados dentro del judaísmo, donde en algún momento existieron los templos y se llevan a cabo las ceremonias más importantes del calendario judío en ese lugar, y de que solo queda el muro oriental, que es lo que normalmente vemos en las noticias cada cierto tiempo, que los judíos se reúnen alrededor del muro de los lamentos, que es como se le llama, para efectuar rezos en días ese muro es importante porque es el único que queda de la estructura de aquellos santuarios históricos de hace años, que lo destruyeron hace 200 años, sino que es más, el último gran arquitecto del Templo de Israel, del Gran Templo de Israel, Bet HaMidrash, fue precisamente Herodes, que es conocido dentro de la Biblia como terrible por haber mandado a ejecutar niños, y que es conocido dentro de la historia de Israel como Herodes el Grande, porque en términos de arquitectura y de conformación del Estado fue un líder, ¿no? Fue un buen rey. Ahora, dentro de Cisjordania hay lugares importantes, ¿no? Sí, hay Jericó, Belén está muy cerca de la frontera, casi siempre en este conflicto ha sido parte de uno u otro territorio, pero en realidad no hay no hay como estos lugares tan sensibles como podemos encontrar en Jerusalén. Por ejemplo, les menciono otro lugar, el Santo Sepulcro, que para todas las facciones cristianas es sumamente importante y se encuentra dentro de la ciudad de Jerusalén. La ciudad de Jerusalén en realidad también está dividida, y eso es algo que hay que entender, que no a veces se dice, Israel se apoderó de todo este territorio. No, en realidad Israel en muchos casos ha sido abierta a la pluralidad religiosa, porque su ciudad más importante, espiritualmente hablando, porque no es la capital administrativa como lo es Tel Aviv, la ciudad espiritual más importante es Jerusalén, y saben que también comparte espiritualmente con otras religiones, y la ciudad ha sido dividida, su casco histórico ha sido dividido de forma tal de que los musulmanes puedan llevar a cabo sus ceremonias religiosas, los cristianos puedan llevar a cabo sus ceremonias religiosas, y también los judíos tengan la libertad de acercarse al muro de los lamentos. Entonces, en términos religiosos, Cisjordania tiene muy bajo interés espiritual, pero muy alto valor estratégico para parte. Que se pueda continuar con este armisticio, con esta tregua. Ya Israel ha asegurado en boca de su primer ministro Benjamin Netanyahu que se trata solo de un alto al fuego y que Israel no va a detenerse hasta cumplir todos los objetivos que se ha planteado. Es decir, la guerra va a continuar. ¿Qué países reconocen hoy por hoy al Estado palestino, Moisés? Hay de los países que están reconocidos dentro de la ONU, porque eso es una cosa que no todos lo que conocemos como países tienen representación dentro de la ONU. En realidad reconocen al Estado palestino muy pocos. Digamos un puñado, 40 países reconocen al Estado palestino, porque es un tema fundamental por Kosovo. Es decir, aquí hay que elegir un bando. Si tú reconoces al Estado palestino, estás formando parte del frente contra Estados Unidos e Israel. En términos de política, no quiero decir en términos religiosos ni mucho menos, pero el reconocimiento del Estado palestino, que aún no está conformado ni siquiera por los palestinos, es decir, hay una autoridad nacional, que es un gobierno, hay unos territorios, ellos asimismo no se han conformado como un Estado.
parte de lo que conforma un Estado es el reconocimiento internacional, y por eso es que tu pregunta es importante, porque si hay un grupo, un cúmulo de Estados que reconocen a otro como su igual, entonces ese Estado tiene la capacidad de contraer y de ejecutar derechos en el concierto internacional. Pero no, en realidad no ha sido así nunca. La Autoridad Nacional Palestina funciona como por caridad, es decir, hay un grupo de Estados a su alrededor que van dando dinero para financiar obras públicas, para financiar temas de seguridad, hospitalarios y de salud y tal, pero no hay, como ya lo hemos visto, por ejemplo, ¿quién se encarga de administrar los hospitales y los medios de comunicación que funcionaban en Gaza? Jamás un grupo terrorista. Jamás un grupo terrorista para los Estados Unidos, sino que también es un grupo terrorista para la propia Autoridad Palestina. Escuchan al analista internacional Moisés Chocrón. Moisés, aquí la cosa pareciera que más allá de no querer reconocer al otro Estado, es que ninguno de los dos Estados quiere que el otro exista. Y esa es la posición de los grupos extremistas como la Yihad Islámica Palestina o Hamas o Hezbollah, que se encuentran en el Líbano, en el norte, y también la posición de algunos otros estados como Irán. Es decir, como política exterior, Irán plantea que Israel no debería existir. Es esta gran frase que cada cierto tiempo se repite: vamos a echar a los judíos al mar, porque es empujar al Estado, las fronteras de los países árabes, empujarlas totalmente hasta llegar al Mediterráneo, y eso acabaría evidentemente con la existencia de Israel como un Estado. Me preguntabas que si Israel, que cómo era la situación pues de la guerra actual. Bueno, esta tregua, este alto al fuego, que iba a funcionar 4 días, hoy es el último día, plantea la liberación por parte de Israel de 150 prisioneros que no hayan sido condenados por delitos de sangre, es decir, por asesinato o intento de asesinato. Y por el lado de Hamas, debe liberar 50 rehenes. Aquí ya hay una diferencia fundamental. Por un lado tenemos a un Estado soberano como Israel liberando presos, gente que ha sido detenida por algún tipo de irregularidad. Y por otro lado tenemos un grupo terrorista que debe liberar rehenes. Y vemos que la relación rehenes-presos es de 3-1. Porque mientras Hamas debe liberar o se comprometió a liberar 50 rehenes, Israel debe liberar 150 presos. Y eso es algo fundamental. Ojo, aquí habría que reconocer, porque evidentemente hay muchas cosas de parte del lado israelí que no han sido bien ejecutadas, que no han sido buenas acciones, que un palestino puede ser detenido simplemente por ver mal a un militar israelí. Entonces, ese tipo de usos y abusos que se le ha dado a las fuerzas públicas israelíes traen como consecuencia este descontento. Y que sea liberado, por ejemplo, un adolescente de 14 años del lado de Israel, uno se pregunta, claro, no conocemos el caso en concreto, puede ser que se encontraba, efectivamente, el joven sí se encontraba realizando labores de inteligencia o había participado en algún atentado, pero en todo caso, uno se pregunta por qué un joven de 14 años está preso en Israel. En todo caso, cuando ves la contraparte, que es que el 7 de septiembre las fuerzas de Hamas y Yihad Islámica Palestina entraron en el territorio de Israel y además de haber asesinado, masacrado a una cantidad importante de israelíes, no nada más judíos, también se llevó como rehenes capturados a más de 240. Entonces no hay una paridad, por así decirlo, en la definición de lo que tiene uno u otra parte en el conflicto. Ahora, se acaba esta de hecho, era parte de tu pregunta, ¿se va a extender este alto el fuego? Ya Israel dijo cuáles eran sus condiciones. Si se liberan 10, cuando menos 10 rehenes diarios, se puede continuar el alto el fuego. Si Hamas no accede a liberar a los rehenes, Israel va a continuar sus actividades militares dentro de la Franja de Gaza. ¿Por qué Hamas quizás no acceda a esto? Porque Hamas sabe que cuando ya se quede sin rehenes, Israel va a ir con todo contra la Franja de Gaza. Escuchan a Moisés Chocrón. Es una
escudo humano. Es un escudo humano. Analista internacional, ya para concluir brevemente, Moisés, nos preguntan, aunque en parte ya lo has respondido, ¿qué tanto tiene que ver este conflicto con religión? Conflicto en el Medio Oriente entre Hamas e Israel. Mira, la verdad es que poco, a pesar de lo que te puedas ver, el conflicto entre Israel, el actual conflicto entre Israel y Hamas, tiene poco de religioso. Les mencionaba desde el principio las teorías de Herzl en Europa que hicieron que muchos judíos a lo que hoy en día es el Estado de Israel. En realidad al principio la convivencia se dio de manera pacífica. Algunas personas, algunos historiadores se atreven a argumentar que en realidad fueron los ingleses, mientras esto era un protectorado inglés, los que empezaron a propulsar, ¿no?, estas diferencias nacionalistas entre árabes palestinos y los primeros colonos israelíes, que en realidad al principio ellos habían funcionado de manera cooperativa dentro del territorio. Evidentemente, pues con sus altos y bajos siempre hubo un pequeño roce, porque están llegando personas extranjeras, están llegando ciudadanos europeos con una visión bien particular del mundo, están llegando a un territorio árabe que en aquel momento era empobrecido. Estoy hablando del principio del siglo XX, y que precisamente pues este territorio había sido parte del Imperio Turco Otomano, que se había desmoronado después de la Primera Guerra Mundial. Entonces, históricamente no había habido un conflicto a gran escala entre los musulmanes que estaban dentro de lo que hoy en día es el territorio de Israel y los judíos que estaban llegando a colonizar estos territorios, sino después, ya hacia mediados del siglo XX, es cuando se exacerban los nacionalismos y con ellos la religión, y empiezan a haber conflictos a mayor escala. Sin embargo, no hay y hablo ya de otras épocas históricas, cuando la gran expansión del Islam, que no nada más se dio en Medio Oriente, sino hacia el norte el continente africano, que es lo que se conoce dentro del Islam como el Magreb, eso en realidad había judíos dentro de este territorio y que convivían de manera totalmente normal dentro de los territorios de los califas. Es decir, hay un conflicto inherente dentro de la religión entre judíos y árabes, judíos y musulmanes. No necesariamente. Es decir, en momentos históricos han convivido muy bien. De hecho, los califas básicamente lo que hicieron fue poner unos impuestos. Es decir, si tú quieres vivir dentro de los territorios de los califatos sin necesidad de ser musulmán, lo que tienes es que pagar un impuesto adicional. Y eso tiene que ver con una creencia dentro del Islam incluso, porque el Islam reconoce que los judíos son pues también unos seguidores de Dios, de los textos sagrados, que no necesariamente son enemigos, sino que si los judíos no interfieren en la expansión del Islam, no son enemigos. Pueden convivir dentro de los territorios islámicos. Gracias, Moisés, por estar con nosotros. ¿Tu usuario en las redes sociales? No, muchísimas gracias a ustedes. Como siempre, les recuerdo a todos los que nos escucharon, que quizás no estuvieron desde el principio, que me pueden seguir en @chocterapia, Choc como se escribe mi apellido, Chocron, y pues participar con nosotros en vivo los lunes cuando hablemos de este tipo de temas. Muchísimas gracias a ustedes. Moisés Chocron, amigos oyentes a quienes escuchaban, analista internacional con nosotros. Queremos escuchar tu voz. 0414-119-7230. Envíanos un SMS o WhatsApp con tu comentario o denuncia. 0414-119-7230.